Así que en esta noche yo quiero compartirle un pensamiento que Dios colocó en mi corazón, que he titulado, que Él me ha regalado, el cuidar de Dios. El cuidar de Dios. ¿Cuántos saben de que Dios cada día nos cuida, nos guarda? ¿Cuántos saben de que si usted está en esta noche, en este lugar, porque Dios te guardó de la misma muerte? Porque si Dios no hubiera permitido cubrirte en esta noche, cualquiera de nosotros no estuviéramos en este lugar. Pero Dios, por su gracia y su misericordia, nos tiene en este lugar adorando y glorificando el nombre del Señor. Así que la palabra cuidar significa ocuparse de una persona o animal o cosa que requiere de algún tipo de atención asistencial y estar pendientes a sus necesidades. Sabes, cuando una persona necesita de un cuidar, siempre va a haber alguien que lo tenga ayudando de un lado para otro. Si una persona, digamos, está en silla de ruedas, siempre va a necesitar de ayuda a otra persona para hacer muchas cosas, para ir al baño, para hacer movimientos. Siempre va a tener un cuidado de una persona. Así igualmente Dios con nuestras vidas. Sabes, del momento de que tú viniste a esta tierra y comenzaste a crecer, de esos momentos, a ti te cuidó y a mí me cuidó nuestros padres, pero Dios siempre estuvo ahí con nuestros padres para darle el sustento para que hoy en día tú y yo estuviéramos en este lugar con la vida y el aliento de vida cada día para que seguir creciendo y creyendo en el Señor. ¿Sabes algo? Cuando tú y yo cada día seguimos caminando y creciendo cada día, cada día nos va cuidando cada día más. ¿Sabes? Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Dios creó toda su imagen y semejanza. Pero Dios dijo algo, dijo, ¿sabes? Yo creé todo, los árboles, los animales, pero hace falta algo aquí, hace falta algo muy importante, que es el hombre. Fue cuando Dios creó a Adán. Pero cuando Dios crea a Adán, Dios dice, ¿sabes? Este hombre está solo, tengo que crearle su ayuda idónea. Fue cuando creó a la mujer. Hasta ahí vamos bien. ¿Sabes? Dios creó todo. Desde el momento que Dios crea todo en el Edén, Dios crea toda su imagen y semejanza, igualmente como creó al hombre, a la mujer. Pero de ese momento, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, Él les dice algo muy importante. Y Él les dice, y vamos a leer en el versículo, Génesis capítulo 3, versículo 3. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 3, versículo 3. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, dice el versículo 5, sino que sabes Dios, que el día que comáis de él, serás abiertos vuestros ojos y seréis como un Dios sabiendo el bien y el mal. Dejémoslo hasta ahí. ¿Sabe? En el momento cuando Dios crea a la mujer y al hombre, Dios le dice, sabes, puedes comer de todo lo que está en este lugar. En ese momento Dios estaba cuidando a Adán y a Eva, digamos en ese punto. O sea, Él lo estaba cuidando a ellos para que ellos estuvieran bien. O sea, en el Edén había de todo. Ellos no se podían quejar por nada porque en el Edén ellos van a encontrar todo, alimentación, todo, el sustento de cada día. Pero escúcheme algo en esta noche. Pero si Dios creó ese árbol, porque Dios creó todo. Dios creó los árboles, los animales, pero también el árbol, aquel fruto prohibido, Dios también lo creó. Y cuando Dios le dice a la mujer y a Adán y a Eva, no pueden comer de ese árbol, porque Dios sabía que del momento cuando ellos tomaran la decisión de comer de ese árbol, iban a salir de la cobertura del Señor. Dios sabe cuántas veces nos ha librado de muchas cosas en nuestras vidas. Si Dios decía, sabes, Adán y Eva comen de ese árbol, podrán salirse de mi cobertura. Y muchas veces nosotros hacemos cosas en nuestras vidas que muchas veces nos salimos de la cobertura del Señor. Y muchas veces nosotros decimos, ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué está pasándome esto? ¿Por qué me está pasando aquello? Es que muchas veces a raíz de nuestras propias decisiones, el Señor le advirtió a Adán y a Eva, ¿sabe? De ese árbol no comeréis, no coman de ese árbol. Pero sabes algo, desde el momento cuando Dios comienza a cubrirte, comienza a cuidar tu vida y mi vida, siempre el enemigo va a estar presto para buscar alguna estrategia para dañar el propósito de Dios en tu vida y en mi vida. ¿Tú crees que en el momento cuando Dios le habló a Adán y a Eva que no comieran de ese árbol, el enemigo no estaba atento buscando las mismas estrategias para poder engañar a esa mujer para que ella comiera de ese fruto? Yo me imagino al mismo enemigo diciendo, algo tengo que hacer para dañar el propósito
de estos dos hombres que fueron plantados por Dios aquí, porque el enemigo sabía el poder que porta el Señor, el enemigo sabía la gloria que porta el Señor, y ellos fueron diseñados por el Señor, igualmente como tú y yo fuimos diseñados por el Padre de la gloria. Y en el momento que ellos iban a comer de ese fruto, inmediatamente iban a salir de como de la cobertura del cuidado del Señor. Y el enemigo muchas veces hace eso en nuestras vidas. Él busca estrategias, coloca obstáculos en nuestras vidas para dañar el diseño que Dios ha diseñado en nuestras vidas. Pero yo vengo a hablarle a alguien en esta noche. Yo no sé qué el enemigo ha colocado en medio de tu camino que quiere estropear y dañar el diseño en tu vida, pero lo más importante que tú tienes que entender en esta noche es que el cuidado de Dios siempre va a estar a tu lado, y Él siempre te va a librar de las mismas trampas del enemigo. Pero Dios necesita una mujer y un hombre de Dios obediente, que escuche la voz de Dios y siga creyendo en su palabra. Sabes, en esos momentos a Eva hubiera tenido la autoridad y hubiera dicho a la serpiente: sabe, serpiente mentirosa, tú no vas a dañar el propósito que Dios ha colocado en nuestras vidas. Pero muchas veces el enemigo siempre va a ser buscando la manera cómo entrar a tu vida para dañar el propósito en tu vida. Si tú estás en esta noche en este lugar, es porque a través de ti hay un gran propósito. No permitas que el enemigo entre a tu vida y dañe el diseño de Dios que ha colocado en tu vida, porque Dios es tu cobertura, y nada ni nadie podrá introducirte en su vida para dañar el plan de Dios que Dios ha hecho para ti y para mí. ¿Sabes qué es una persona que cuida? Una persona que cuida es una persona que asiste a otra persona que necesita una ayuda para cuidar de sí misma. Como les decía anteriormente, hay personas que no se pueden mover, pero necesitan la ayuda de otra persona, alguien que lo ayude a tener un movimiento de un lado hacia otro. Y muchas veces nosotros vamos a necesitar que alguien nos ayude muchas veces, y el mejor que nos puede ayudar se llama el Señor. El Señor siempre va a estar ahí para ayudarnos. Sabes, esta palabra, el cuidar de Dios, habló mucho a mi vida. Y antes de entrar a la palabra, esto no es apenas el comienzo, lo que Dios me regaló. Sabes, esta palabra nació en un momento cuando yo recordaba cuando yo no era cristiano, igual que muchos que están en esta noche en este lugar. Sabes, yo venía, entraba por esa puerta, adoraba el nombre del Señor, pero en el momento que yo entré a este lugar sabía que la cobertura de Dios, ya Dios estaba diseñando algo para mi vida. Y yo venía a este lugar, adoraba el nombre del Señor, me iba todo bien, me gustaban más los sábados, los domingos no me gustaban. Yo venía porque sabía que los domingos tenía que madrugar, no me gustaba madrugar. Pero cuando yo empecé a venir todos los sábados a este lugar, ya yo sabía, o sea, en mi humanidad yo decía: yo voy normal, adoro, brinco, ya me voy. Pero cuando salí a este lugar, yo no me iba para mi casa, yo me iba para otro lugar donde me gustaba más bailar, las casetas, las verbenas. Yo amanecía en las verbenas, las casetas. Ese es el joven que te está predicando en esta noche, aquel joven que salía de un culto juvenil, no era cristiano, pero me iba para las casetas, para todos los bazares que había en los alrededores y más. Y decían que estaba un picó llamado el Bobby, ahí estaba él quien bailando toda la noche en ese picó. Pero sabes algo que te quiero decir en esta noche: cuando yo venía a este lugar y salía por esa puerta todos los sábados, humanamente yo pensaba de que normal, pero yo sabía, pero Dios decía: sabes, donde tú vayas yo te voy a guardar, te voy a cuidar. Y sabes, una noche cuando yo salí, mi última noche cuando yo salí de ese lugar, de esa caseta, yo venía por todas las torres del pescado, y recuerdo que yo venía caminando y yo no entendía nada, pero en esos momentos yo me encuentro unos amigos y le digo: ¿sabes? Yo sentía tanto miedo, nunca lo había sentido, pero ya yo estaba empezando a venir a este lugar, a esta iglesia. ¿Sabes algo? Y cuando yo venía en medio del camino, yo pude escuchar la voz de Dios. 3 veces Dios me llamó, y muchos dirán: ¿será mentira? Sí, yo sé lo que yo sentí, y por eso en esta noche te estoy predicando la palabra del Señor, porque Dios me cuidó. Y si sabes algo en esta noche, si Dios lo hizo conmigo, también lo va a hacer contigo. Y muchas veces decimos: es que Dios se olvidó de mí. No, Dios no se ha olvidado de ti, Dios siempre está ahí. Somos nosotros quienes nos salimos de la cobertura del Señor, porque Dios siempre nos va a cubrir, Él siempre nos va a abrazar por encima de lo que tú estés viviendo y por encima de lo que tú estés atravesando. ¿Sabes? Dios siempre va a permanecer ahí día y noche para cuidarte a cada momento, a cada instante. Somos nosotros los que corremos de un lado a otro muchas veces y creemos que Dios no está ahí, pero Dios siempre va a permanecer. ¿Tú crees que cuando Eva comió del fruto Dios no estaba ahí? Dios la estaba mirando, Él la estaba probando, mirando qué decisión iba a tomar ella en esos momentos, porque muchas veces el enemigo te va a probar, muchas veces Dios te va a probar, y Él va a estar pendiente qué decisión tú vas a tomar en tu vida.
vida. Por eso en esta noche, si tú estás sentado en este lugar, es por un propósito del Señor. Yo no sé qué plan el enemigo ha hecho en contra de tu vida. Yo no sé qué plan el enemigo está haciendo en contra de ti. Pero sí quiero decirte en esta noche de parte del Señor que la cobertura del Señor y el cuidado del Señor ha permanecido en tu vida y en mi vida. Y todo lo que el enemigo quiera hacer en contra de ti no te podrá tocar, porque la presencia de Dios está contigo. Y venga lo que venga, siempre Dios va a permanecer delante de ti. Tienes que seguir creyendo en el Señor, que el Padre de la gloria sigue caminando contigo. Aunque sean noches terribles, Dios está contigo. Aunque sean noches oscuras, Dios está contigo. Aunque veas noches de tinieblas, Dios está contigo. Aunque veas tormenta, Dios está contigo. Aunque veas que el mar sigue creciendo y piensas que te vas a ahogar, Dios está contigo. Porque la cobertura de Dios siempre te va a arropar por encima de todo. Yo vengo a hablarle a alguien en esta noche. Usted tiene que salir convencido en esta noche de este auditorio que la gloria de Dios y la presencia de Dios ha permanecido contigo a cada momento y a cada instante. Somos nosotros que muchas veces hacemos cosas que nos alejan de la cobertura de Dios, pero el Padre de la gloria siempre va a estar ahí para abrazarte, para cuidarte. Somos nosotros que nos conectamos. Es cuando nosotros tenemos un teléfono y si el teléfono pide recarga, tú vas y lo conectas. Así somos nosotros. Dios es la corriente y nosotros somos los que nos vamos y nos conectamos. Él siempre va a estar ahí para arroparte y para recargarte de su gloria y de su presencia. Por eso en esta noche tienes que salir convencido que la cobertura de Dios siempre va a estar contigo y conmigo. Y si está contigo, arropa a tu familia. Y si está contigo, arropa a tus hijos. Y nada ni nada podrá tocar tu generación, porque el Espíritu Santo de Dios camina contigo. Y donde tú vayas y tu familia vaya, por medio de ti, tú comenzarás a cubrir a toda tu generación. ¿Por qué de temer si Dios está con nosotros? ¿Por qué de temer si el Padre va delante de nosotros? Aunque tus hijos no le sirvan a Dios, aunque tus esposos no le sirven a Dios, aunque tu esposa no le sirven a Dios, tú eres su cobertura. Y tú le estás mostrando a ellos que por medio de ti tú estás cubriendo toda tu generación y tu casa. Sabes, en esos momentos Eva dañó todo, pero Dios dijo: ¿sabes? Satanás no tiene el poder, pero yo tengo todo el poder. Y sabe, y él le demostró al mismo Satanás que Dios es quien tiene el control de todo sobre nuestras vidas. ¿Sabes? Cuando permites que Dios te cuide, cuando no permites que Dios te cuide, suceden tres cosas en nuestras vidas. Y la primera es que a nuestras vidas llega la depresión muchas veces. Cuando tú no permites que Dios te cuide muchas veces, vendrá a tu vida la depresión. Vivirás deprimido por lo que vives y por lo que pasas a diario. Vivirás angustiado. Pero cuando permites que Dios te arrope, te llene de su gloria, no importa lo que venga, tú siempre vas a seguir caminando. Que la depresión no podrá tocar tu vida. Cabe que la depresión no podrá detenerte, porque tú sabes en quién estás confiando, quién está arropando tu vida. Porque la depresión es algo fuerte que muchas veces va a hacer quedarte como un stock quieto, pero Dios siempre te va a recordar que Él es tu Padre de la gloria y siempre te va a arropar para que sigas creyendo en las promesas que Dios colocó sobre tu vida. Y una de las otras características es sentimiento de culpa, porque muchas veces cuando nos equivocamos, muchas veces el sentimiento de culpa siempre te va a tocar a tu vida y va a decir: sabes, no vales nada. Sabes, ¿qué vas a hacer nuevamente buscando la presencia de Dios si Dios no te ama, si Dios nunca está contigo? Ese es el mismo Satanás hablando a tu vida. ¿Tú crees que cuando Eva pecó y comió el fruto prohibido, sabes qué decía? Imagino que la serpiente se reía de ella. Lo logré. Muchas veces el enemigo eso hace en nuestras vidas, se burla cuando muchas veces fallamos, caemos, pero siempre Dios va a estar ahí para levantarte. No importa lo que tú hagas, siempre Dios va a estar ahí para arroparte y llenarte de tu presencia, porque tú eres su hijo, yo soy su hijo, y por encima de todo Dios va a permanecer para llenarnos de su gloria y de su poder. ¿Sabe? Dice, otra característica es estado de ánimo bajo. Usted no ve muchas veces que hay personas que cuando sucede algo en sus vidas y tú la ves caminando, caminan como la cabeza agachada. Y muchas veces tú le dices: levanta tu cabeza, levántate, tú puedes. Pero a veces viene este tiempo en sus vidas
en donde lo que sucedió en sus vidas lo que hacen es menguar muchas veces, no seguir avanzando y creyendo lo que Dios tiene para sus vidas. Pero yo vengo a declarar una palabra sobre tu vida, y es que no importa lo que haya sucedido en tu vida, no importa lo que el mismo Satanás y provocó para que en esta noche tú estés en este lugar con un desánimo bajo, con una autoestima baja, con no querer seguir creyendo en el Señor. Pero yo creo en el nombre del Señor de que tú en esta noche saldrás por esa puerta siguiendo creyendo en las palabras y las promesas que Dios colocó sobre tu vida, porque no es lo que diga Satanás, es lo que dijo Dios a tu vida, porque Dios te cubre, Dios te abraza, Dios te arropa. Tú no sabes cuántas noches tú has vivido, y yo he vivido de tristeza, de llanto, y nunca nadie ha estado, pero Dios siempre está ahí arropándote y recordándote cada palabra en tu vida. Dios siempre está las 24 horas del día ahí cubriéndonos con su sangre preciosa, que cuando el enemigo quiere entrar, Él da frente por nosotros, que cuando el enemigo quiere interponerse, Él da frente por nosotros. Por eso yo vengo a declarar sobre tu vida que Dios siempre va a estar contigo. Sigue caminando con tu cabeza en alto, no importa lo que diga el mismo Satanás y sus demonios. Lo importante es la palabra y la cobertura que el Padre de la gloria colocó sobre tu vida, y sigue creyendo que Dios lo va a hacer. Y en esta noche sí quiero que entremos al libro de Éxodo capítulo 15. Ahora sí vamos a predicar. Éxodo capítulo 15. Capítulo 15, versículos 22 y 27. Cuando lo diga un fuerte amén. Ya lo tenemos. Dice la palabra del Señor: e hizo Moisés que partiese. Vamos a leer por acá, porque Éxodo capítulo 15, versículo 22. Gloria al Señor. Dice: e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y pudieron beber, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas endulzaron, y ahí le dio estatuto y ordenanza, y allí los probó. Dejémoslo hasta ahí. Yo no sé si usted ha leído este pasaje, pero yo en esta noche quiero introducir el mensaje que Dios me regaló en esta noche. Y mucho hemos escuchado hablar de Moisés. Moisés, un hombre que Dios escogió para liberar al pueblo de Israel. Todos conocemos esa historia. Pero ¿sabes algo? Cuando el pueblo de Israel iba en medio del camino, ¿quién iba cuidando al pueblo de Israel? ¿Quién iba guiando el pueblo de Israel? Moisés iba guiando el pueblo de Israel, pero quien iba ahí vigilándolos a ellos era el mismo Dios. ¿Sabes? En medio de tu desierto, Dios siempre te va a cuidar. En medio de las noches oscuras, Dios siempre te va a cuidar. Aunque hayan días donde tú no te quieras levantar de tu cama, Dios siempre te va a levantar y darte ánimo y aliento de vida para que sigas creyendo en el Señor. Porque la cobertura de Dios cada día te va a dar aliento de vida para que tú sigas avanzando en medio de todo. Pero encontramos algo muy importante en este pasaje: es que el pueblo de Israel llegó a un lugar llamado Mara, un lugar donde había agua, pero las aguas eran amargas. ¿Sabes? Yo no sé a qué lugar tú has llegado y cómo tú te encuentras en este lugar. Si te encuentras como estas aguas amargas, amargado por muchas cosas que has vivido, que has atravesado en tu vida, que muchas veces pueden pasar los días, las horas, los años, pero aún sigue esa amargura dentro de ti, porque sabes que no has podido lograr lo que un día Dios dijo de ti. Pero tienes que entender algo en esta noche: es que la cobertura de Dios siempre va a estar contigo. Cuando el pueblo de Israel llegó a ese lugar, las aguas eran amargas, pero Dios siempre tiene un plan. ¿Sabes? Dios no podía dejar a Moisés en vergüenza, porque
porque Dios es un Dios que cumple su palabra. Y Dios estaba con Moisés. Y dice la palabra del Señor que Dios le habla a Moisés y dice: toma de una rama de este árbol, dice la palabra. Y Moisés obedece la voz del Señor. Y en esos momentos las aguas cambiaron totalmente. Sabes, cuando tú permites que Dios cubra tu vida, Dios comienza a cambiar todo internamente de ti, porque Dios es un Dios perfecto y Dios le gustan las cosas excelentes. Tú no puedes seguir caminando con el Señor con amarguras en tu corazón, lo que viviste en el pasado, lo que viviste en el ayer. Tú tienes que permitir que Dios cambie esas aguas que hay dentro de ti, que la cobertura del Señor comienza a renovar lo que hay dentro de ti, para que haya un cambio diferente. Si ese pueblo fuera tomado esas aguas amargas, ¿qué hubiera sucedido? No sabemos, la palabra no le dice, pero yo relatando acá digo, muchos fueran muertos, muchos fueran quedado hasta ahí. No sabemos qué fuera pasado, pero Dios dijo: ¿cómo yo voy a permitir haber sacado a este pueblo de Israel, de Egipto, de una esclavitud, para que vengan hasta Mar, a este lugar donde las aguas son amargas, para que ellos beban de esta agua? Imagino Dios diciendo: y mueran en este lugar. Yo no lo puedo permitir. Pero en esos momentos Dios es especialista, porque Dios es un Dios de cambio, que todo lo cambia en nuestras vidas. Sabes, yo no sé en qué momento tú estás viviendo en esta noche, qué momento amargo tú estás viviendo en este tiempo, pero sí quiero decirte que Dios es especialista para cambiar situaciones en nuestra vida. Y si tú permites que sea Dios quien entra a tu vida y comienza a refrescar todo lo que hay dentro de ti, Dios comienza a traer transformación, no tanto en ti, sino en tu casa y en tu vida. Por eso tienes que beber del agua dulce, esa agua que cambia y transforma. Tú te imaginas estos hombres cuando comenzaron a beber de esta agua diferente, comenzaron a refrescar su alma, tanto que venían caminando por el desierto. Yo no sé qué tiempo tú vienes caminando por el desierto, que estás encontrado con una fuente de agua amarga, pero que déjame decirte de parte del Señor, que el Señor transforma esas aguas amargas en dulce para refrescar tu alma y tu espíritu. Yo no sé cómo tú entraste por esa puerta, yo no sé cómo tú viniste en esta noche, pero sí sé que el Señor en esta noche refresca tu alma y tu espíritu, que a partir de esta noche comenzarás a caminar diferente, que a partir de esta noche no importa el ayer, lo importante es lo que Dios va a hacer dentro de ti en esta noche. Tú sabes el aliento de vida que sentían estos hombres cuando bebían esa agua. Decían: gloria a Dios, tanto tiempo caminar por el desierto, caminar y caminar, y nos sentimos agotados, deshidratados. No sé qué decían estos hombres. No sé cómo tú te sientes en esta noche, que ya no puedes caminar, que sientes que vas caminando y las fuerzas no te dan, y muchas veces que caes al piso y no sabes cómo levantarte. Pero Dios está en esta noche, en este lugar, para refrescar tu alma y tu espíritu, para llenarte y colocar aliento de vida nuevamente en tu vida, para que sepas que Dios está contigo. ¿Y tú crees que estos hombres caminando por un desierto eran felices? No. Ellos querían devolverse para estar nuevamente en Egipto esclavizados. Y muchas veces nosotros somos así. Creemos que vamos caminando y decimos muchas veces: mejor me quedo ahí arruinado, estancado, mejor me quedo ahí, no intento más nada porque sé que voy a volver a fracasar. Pero tienes que entender en esta noche, tal vez la vez que lo intentaste, la cobertura de Dios no estaba contigo, pero si en esta noche tú decides que sea Dios quien te arrope y te envuelva, las cosas saldrán diferentes en tu vida. ¿Sabes algo? En esta noche Dios va delante de ti. Tal vez la vez pasada Dios no estaba contigo porque no involucraste a Dios, pero en esta noche tienes que determinar involucrar a Dios en tus planes, para que Dios comience a efectuar algo grandioso en tu vida y en tu casa. Dios necesita a alguien en esta noche que se active en lo profético y declare la palabra, aunque tú no veas nada, sienta que Dios está contigo ahí y todo saldrá bien y perfecto para tu vida. Y sabe, dice la palabra del Señor, de que yo notaba algo por acá, que cuando Dios cuida es porque te ama. Con tu defecto no importa, pero Dios te cuida porque te ama por encima de todo.
Dios no ve tus defectos ni mis defectos. Dios no ve si pecaste ayer antes de ayer. Dios no ve eso. Dios ve tu corazón. Y alguien arrepentido, alguien que sabe que necesita que Dios haga algo internamente en él. Tú sabes algo, mucho de pronto yo no calificaba para predicar en esta noche, en este lugar. No sé, predicador, porque mucho de pronto yo era verbenero, amanecía tomando y lo otro, lo uno y lo demás. No importa lo que Satanás decía en aquel tiempo. Lo importante es que yo permití que esa agua de ese estanque dulce entrara dentro de mí, para que en esta noche yo te estuviera predicando en este lugar. ¿Sabes? Permite que esa agua dulce que Dios transformó en vara entre dentro de ti en esta noche y haga un efecto dentro de tu alma y de tu espíritu, porque muchas veces le echamos la culpa a Dios, pero Dios siempre está ahí. Somos nosotros que muchas veces no permitimos que esa agua entre y flote dentro de nosotros para que haya un cambio y una transformación dentro de nosotros. ¿Sabes? Yo notaba algo muy importante, y es que Dios nunca va a permitir que tú seas cuidado por un faraón. Dios nunca va a permitir que tú seas cuidado por un faraón. Dios siempre va a querer cuidarte. ¿Tú crees que Dios siempre va a permitir que tú vivas esclavo? ¿Tú crees que Dios quería permitir que el pueblo de Israel viviera esclavo en Egipto? No. Dios dijo: sabes, este pueblo me pertenece y yo tengo que sacarlo de aquí, y voy a usar a un hombre, ¿sabes? Así como Dios usó a Moisés y sacó al pueblo de Israel en medio del desierto, sigan caminando, así Dios te quiere usar a ti. Tal vez tú dices: sabes, tú no entiendes lo que yo estoy viviendo en mi casa, y muchos no creen al Dios que yo alabo y exalto en este lugar. Y cuando yo llego a mi casa y les predico y les digo la gloria de Dios que está haciendo en mi vida, muchos se podrán burlar de mí, pero quiero decirte en esta noche: no dejes de persistir, sigue avanzando, creyendo, porque Dios lo va a hacer. Tú no sabes cuántas veces se quejó el pueblo de Israel. Muchas veces se quejó en medio del desierto. Si Moisés los hubiera escuchado a ellos, no fueran atravesados ni el mar rojo. Pero Moisés estaba conectado con el Señor, que era la cobertura, quien iba con ellos en medio del desierto. Por eso Dios te tiene en esta noche, en este lugar, porque Dios quiere colocar aún más fuerte la cobertura sobre ti, para que tu familia pueda sentir el peso de gloria que tú recibes en este lugar, para que tu familia pueda sentir la misma presencia que tú sientes en este lugar. Por eso Dios te quiere ayudar cada día, para que sigas creyendo en su palabra y sigas conectado con el Señor. No importa si no creen, si Dios está contigo, pero tú sigues confiando, porque la cobertura de Dios está contigo y conmigo. ¿Sabes? El faraón, si tú permites que el faraón sea tu cobertura, él siempre va a querer matarte, humillarte, y siempre va a marcar tu vida. El pueblo de Israel, ¿cómo estaba? Eran humillados, maltratados, porque ellos estaban bajo una cobertura de esclavitud. Pero cuando Dios permite sacarlo del pueblo de Israel y usar a Moisés, ellos entraron bajo la cobertura del Señor. Salieron una cobertura de esclavitud y pasaron a una cobertura donde ellos iban a ver la gloria del Señor. ¿Sabes? Y luego, cuando ellos llegaron a ese lugar de ese estanque, donde había el agua amarga, y Dios cambia esas aguas, luego de ahí Dios los lleva a otro lugar, en donde encuentran las 12 fuentes y las 70 palmeras, que significan refrigerio. ¿Y sabes algo? De pronto tú en esta noche dices: ¿hasta cuándo voy a seguir sintiéndome como me encuentro en esta noche? Y aún no tengo el refrigerio que quiero sentir. Aún no siento el refrigerio de parte del Señor. Siempre Dios va a estar ahí para traer refrigerios a nuestras vidas. ¿Sabes? Siempre Dios va a tener un plan para nuestras vidas. Pero para tú llegar a ese propósito, para tú llegar a esa meta, siempre Dios va a permitirte pasar por diferentes cosas en tu vida. Atravesarás muchas cosas en tu vida y en mi vida también. Pero Dios va a probar tu vida muchas veces, porque muchas veces queremos que Dios haga las cosas a la ligera ya. Pero la cobertura de Dios, todo es a su tiempo. Dios va cada día cubriéndote,
cubriéndote en medio de lo que tú estés viviendo, atravesando. Aunque tú no veas nada en tu casa, en la cocina, en la nevera, tú no veas nada, siempre Dios está ahí cubriéndote y está la provisión a tu familia. ¿Sabes? Así como el pueblo de Israel iba en medio del desierto, Dios le proveyó todo. ¿Sabes? Cuando Moisés llegó al frente del Mar Rojo, ellos pudieron morir ahí, pero Dios, su cobertura del Padre estaba ahí y permitió aún usar a Moisés para abrir el Mar Rojo para que ellos pasaran. Igualmente Dios te puede usar a ti, me puede usar a mí. La cobertura de Dios reposa sobre tu vida y sobre mi vida, y tú puedes ayudar a tu familia, a tu generación a pasar al otro lado. Yo no sé por lo que tú estás viviendo y atravesando, pero lo que sí sé es que la gloria de Dios y la cobertura del Padre está contigo, aún ahí activa contigo. Nunca mengues, nunca desmayes, porque la cobertura del Padre, la gloria, siempre te va a llevar al lugar perfecto. Y por eso vengo a declarar sobre alguien en esta noche que sigas creyendo en lo que Dios depositó sobre tu vida, porque Dios es un Dios perfecto, y si Él lo dijo sobre tu vida, Él cumplirá su palabra. No te salgas de la cobertura de Dios, no te desvíes de los planes de Dios, porque cuando nos desviamos y nos salimos de la cobertura del Señor, muchas veces no vamos a llegar al lugar que Dios nos dijo que nos iba a llegar. Muchas veces lo queremos hacer a nuestra imagen y semejanza, lo queremos hacer a nuestra manera, como nosotros queremos hacer humanamente, pero muchas veces vamos a dañar todo. Pero cuando la cobertura de Dios está contigo, Dios proveerá cada día. Cuando la cobertura de Dios está contigo, Él traerá la provisión donde tú menos te imaginas. Por eso en esta noche tienes que creer de lo que Dios ha depositado sobre tu vida y mi vida. ¿Sabes? Un día yo no entendía y no tenía ni conocimiento acerca de la cobertura de Dios, nada. Pero cuando tú eres cubierto por Dios, Dios te libra de muchas cosas. Cuando tú estás en la cobertura de Dios, Dios te guarda muchas cosas. Usted sabe lo que Dios me guardó a mí en medio de esos lugares en donde yo veía personas que morían, en donde yo veía personas que uno con el otro se mataban, en donde yo decía, Dios mío, ¿esto qué es? O sea, en esos momentos yo estaba en una cobertura demoníaca, que yo estaba feliz y contento en esos momentos. Pero cuando yo salgo a ese lugar y estoy en esta noche predicando el nombre del Señor, le digo al Señor muchas veces, gracias por guardarme. Y a veces cuando es tarde en la noche voy por ahí, digo, es muy tarde, y me siento nervioso porque ya, o sea, Dios me sacó de ese lugar, o sea, donde estaban los mismos demonios. Y sabes algo, y estar aquí muchas veces, dice, yo estoy en otra cobertura diferente. Sabes, yo no sabía, cuando yo estaba en esa cobertura muchas veces de pecado, una cobertura demoníaca, yo no entendía nada. ¿Sabes? Llegó un momento donde yo recuerdo tanto un 16 de julio cuando celebra la Virgen del Carmen. Yo fui a uno de esos lugares a bailar, brinqué, salté, y yo no sabía, no entendía nada. Yo estaba en una cobertura terrible. Cuando yo llegué a mi casa al día siguiente que amanecí y yo miré mis zapatos, yo decía, ¿dónde yo estaba metido? En esos momentos tú no entiendes nada de lo que estás haciendo, porque todo lo parece chévere, excelente. Y yo miraba mis zapatos y decía, Dios mío, en qué charco yo estaba metido, y yo estaba bailando encima de un charco, porque yo no entendía nada. Pero cuando muchas veces nosotros en esos momentos estamos en lo bueno, todo bien, no entendemos absolutamente nada. Pero cuando Dios me sacó de ese lugar, recuerdo, como les dije anteriormente, yo pude sentir un cambio en mi vida. Por eso yo vengo a decirle a alguien en esta noche, a las madres que están en este lugar, no sigo orando por tus hijos. Sabes, mi mamá no es cristiana, pero yo sé que está en la promesa del Señor. Pero sabes, mi mamá me decía todos los sábados, él quien te vinieron a invitar, pero era mentira. Mi mamá decía, te vinieron a buscar de la iglesia, pero era mentira. Ya, o sea, ya mi mamá, Dios la estaba en ese momento, también la inquietaba que me dijera que me estaban buscando, que me vinieron a buscar de la iglesia. Y yo me venía, y cuando yo me venía para la iglesia, cuando salía, me iba para las casetas, para la verbena, entraba en otra cobertura diferente, donde a mí me parecía todo chévere, excelente. Yo amanecía tomando y todo lo demás. ¿Sabes algo? Y yo recuerdo tanto que yo ni me quería ni bautizar. Yo decía, bautizarme yo. Mire, yo vengo de muchas, yo estaba en la cuadrangular, duré mucho tiempo en la cuadrangular, y recuerdo tanto que una prima mía me dijo, sabes, Elki, encontré una iglesia excelente, chévere, y ella fue la que me trajo a este lugar. Y recuerdo que ese día hubo un drama en este lugar, que era el Espíritu Santo de Dios. Y recuerdo tanto que esa noche Dios habló mucho a mi corazón. Yo no sabía por qué yo lloraba, yo no entendía por qué yo lloraba y lloraba y lloraba. Yo decía, Señor, pero aquí hay iglesias más grandes, y acá era muy pequeña.
pequeña, yo no entendía nada, o sea, yo veía muchas cosas, pero yo sentía algo muy diferente, ¿sabe? Porque Dios es especialista de sacarte de lugares para traerte a otros nuevos lugares, para cubrirte, para abrazarte. Y cuando yo estaba en este lugar, ¿sabes algo? Yo venía a cada momento, a cada instante, venía, cantaba, me iba. Y recuerdo tanto de que un día, una noche, saliendo por esta puerta, yo iba directamente nuevamente a la caseta, porque eso era mi vivir. Yo venía los sábados, brincaba, saltaba, me gozaba, y después de aquí me gozaba en las verbenas, en las casetas. Entraba a otra cobertura diferente. Pero ¿sabes algo? Esa noche Dios dijo: no, basta, hasta aquí llegaste. Y recuerdo esa noche, hermano, de que fue cuando Dios me llamó y pude entender que Dios me sacó de ese lugar por un propósito. Y ¿sabes? Esta palabra, ¿por qué nació en mi vida también? Porque hace 5 días me encontré con 2 personas que yo andaba con ellos, y ¿sabes? Ellos no me reconocían ni me conocían, y yo fui quien me acerqué a ellos y los saludé. Y cuando yo los veía a ellos, decía: Dios mío, ¿cómo están ellos? Yo comencé a hablarle de lo que Dios había hecho en mi vida. ¿Sabes? A mí Dios, le doy gracias al Señor que Dios me guardó de las drogas, porque nunca consumí droga, delante de los ojos de Dios estaba, pero me gustaba tomar, amanecer y todo, muchas de esas cosas. Pero ¿sabes algo? El día que yo determiné cambiar mi vida, Dios comenzó a hacer algo sobrenatural en mi vida. Y ¿sabes? Cuando yo decidí entregarle mi vida al Señor y entrar en esta cobertura que es bonita y hermosa, ¿sabes? Yo recuerdo de que yo 3 veces me arrepentí para bautizarme. Estando en plena fila a los bautizos, yo me salía. Y la última vez que yo estuve en la fila, hubo un campamento en el 2013, yo me salí. Yo estaba con Mónica Pérez al lado, y ella me dice: Mónica, yo no estoy preparado. Sí, estás preparado. Cuando ella se descuida, yo me fui y me descambié, y le dije: no, todavía no es el tiempo de Dios. Yo en esta cobertura, en esta cosa, yo no voy a entrar todavía. Y ¿sabes algo? Un viernes entrando a este lugar y escuchando la palabra del Señor, y esa noche predicaba la madre de la casa, y recuerdo que esa noche ella predicó acerca de arrepentimiento, que tenías que entregarle a tu vida al Señor, que Cristo venía, que Cristo quiere hacer un cambio en tu vida para hacerlo en tu familia. Yo recuerdo tanto esa noche, sabes que Dios habló mucho a mi espíritu y a mi corazón. Y recuerdo tanto que yo llegué a mi casa y yo le dije al Señor: sabe Dios, desde a partir de hoy, Dios, te voy a entregar mi vida a ti, Señor. Y recuerdo tanto que cuando hicieron un paseo en Turipaná, el último paseo que he hecho en Turipaná, recuerdo, y cuando fuimos allá, yo busqué a alguien que me prestara una camisa blanca, porque no la saqué de mi casa, no era ni mía, yo la presté para bautizarme. Y yo dije: préstame una camisa, me la llevé. Y cuando estábamos en la fila, yo me sentía tan seguro. Y yo recuerdo, si no estoy mal, ese tiempo el pastor Diomedes estaba allá al lado mío, él me lideraba en ese tiempo, los líderes juveniles, y yo estaba ahí, yo estaba tan seguro. ¿Sabes algo? Porque ya Dios venía haciendo un cambio dentro de mí, y a partir de ese día yo decidí entregarle mi vida al Señor, y todo fue cambiando. Por eso yo vengo a decirle a alguien que está en esta noche en este lugar: tal vez tú no eres cristiano y has venido 1, 2 y 3 veces a este lugar, y has venido porque te invitaron, pero el quien te invitó fue el mismo Espíritu Santo de Dios, porque Él te quiere sacar de aquella cobertura para introducirte en esta cobertura, que es donde vas a encontrar alegría, paz y tranquilidad. Aquella cobertura es pasajera, todo pasa. Y hoy en día puedo testificarte, tengo 10 años de estar en este lugar y no me arrepiento de estar en este lugar y estar sirviéndolo al Señor, porque no sé dónde estuviera si estuviera en aquella cobertura, pero cuando decidí entrar a esta cobertura, todo cambió para bien, para mi vida. Y ¿sabes algo? Un día, para terminar mi testimonio, un día estando en un campamento, dije al Señor: yo estoy bien aquí, Señor, adorándote, mi familia está parrandeando en los carnavales, yo quiero que tú hagas algo, Señor. Y ¿sabes algo? Cuando yo llegué a mi casa, ese día cuando llegué a mi casa, yo encontré mi casa sin decorar, porque algo que mi mamá hacía era decorar toda la casa de carnavales de punta a punta. Eso era una locura. Pero cuando llegué no había ni un muñeco montado en la pared, y yo le dije: mamá, ¿y esto qué pasó aquí? No, ni más nunca voy a decorar en los carnavales. Y ninguno de mis hermanos en esos carnavales tomaron. ¿Sabes por qué? Porque había alguien orando allá por su familia que estaba acá en medio de esa parranda, de ese desorden, porque yo lo viví. Yo estaba clamando por ellos. Por eso tú estás en esta noche, en este lugar. Tú no estás por casualidad. Sigue clamando al Señor, que la cobertura que te está arropando en este lugar va a tocar tu familia y tu generación, y tu familia le servirá al Señor. ¿Sabes? Y hoy te puedo testificar que Dios ha hecho maravillas en mi vida, porque Dios es fiel. ¿Y tú crees que la fidelidad de Dios no estaba con el pueblo de Israel? Claro que sí.
El Dios estaba con el pueblo de Israel en medio de su desierto. ¿Sabe? Dios nunca nos va a dejar, nunca nos va a dejar que nos muramos de hambre, porque Dios siempre va a estar ahí. La cobertura de Dios nos va a sustentar toda la vida. Aunque tú menos piensas, Dios va a traer muchas cosas y te va a bendecir con personas que tú menos te imaginas. Porque somos nosotros quienes decidimos si nos salimos y si permanecemos bajo la cobertura del Señor. Porque Dios es maravilloso, amén. Así que yo sé que en esta noche yo decía, Señor, yo quiero predicar algo diferente. Yo quiero hablar más de mí. Porque cuando tú testificas, tú edificas. Yo siempre he dicho eso. Cuando tú testificas, tú traes cambios en otras familias. ¿Sabes? Yo sabía que era que llegara a mi casa. Y yo no sé si de pronto yo voy a hablar a una madre en este lugar. Pero yo sabía que era llegar a mi casa y encontrar a una madre sentada en una mecedora toda una madrugada esperando a sus 3 hijos que llegaran. Y sabes, un día yo dije, yo no puedo permitir que mi mamá siga viviendo esto. Y un día determiné, ¿sabes algo? Nosotros éramos 3 hermanos, de los 3 falleció uno. Pero yo recuerdo una noche, ¿sabes? Que Dios es maravilloso, hermano. O sea, Dios es maravilloso, pero Dios te muestra. Y Dios, esa noche, yo dormí aquí en la iglesia también. Hacíamos devocionales, dormíamos aquí, un grupo de jóvenes. Y esa noche, Dios me muestra como si mi hermano se estuviera despidiendo de mí, se estuviera yendo de mi lado. Yo no entendía nada, era terrible eso. Y yo le conté a mi hermano. Yo le cuento a mi hermano, yo soñé eso un domingo. Y yo recuerdo que sentado en la terraza de allá, yo me acerqué a la pastora, no sé si ella se acuerda. Yo le dije, pastora, yo no sé ya qué hacer en mi casa. Y yo recuerdo las palabras de la pastora, sabes, yo siempre he obedecido la voz de esta mujer. ¿Tú sabes por qué? Porque hoy en día yo no estuviera tampoco casado. Porque hoy en día yo no estuviera aquí en este lugar. Porque un día ella me dijo, sabes, tienes que tomar dos decisiones. Quedarte con ella o elegir a Dios. Y yo le dije a ella, yo voy a elegir a Dios. Y yo fui, antes de yo casarme con mi esposa, yo tuve un noviazgo aquí en la iglesia. Y yo fui a la casa de esa muchacha y la terminé. Mira, Satanás es especialista de armar muchos planes y shows. Porque cuando yo terminé con esa joven armó el show de su vida. Se quería matar, yo decía, mátate. Se echaba alcohol en la cabeza, se privaba, síguete privando. Pero si yo hubiera seguido esos shows, yo no estuviera aquí en esta noche. Yo decidí salirme de esa cobertura y entrar mejor a otra cobertura y quedarme aquí. Porque hoy en día estoy bien casado. Y ¿sabes algo? Otra cosa, de que algo que pasó en mi familia, fue sentado en la terraza de este lugar. Y yo recuerdo que la pastora me dijo estas palabras: en tu casa va a suceder algo, pero tienes que prepararte. Yo tremendo. Y recuerdo de que eso fue un lunes, si no estoy mal. El viernes de esa semana mataron a mi hermano. Yo estaba con Yesenia, éramos novios en ese tiempo. Llegaron a mi casa, a la casa de Yesenia, todo el mundo gritando, ¡ah! O sea, como todo, llorando todo. Pero en mí había una paz y una tranquilidad. O sea, porque ya, o sea, no es por malo, sino es que ya Dios me había preparado. O sea, ya Dios me había preparado para ese momento. Y cuando yo vi todo así, todo el mundo lloraba, brincaba, todo, o sea, eso era una locura, hermano. En el cementerio, eso fue tremendo también. Cuando fuimos a conocer el cuerpo de mi hermano, que lo vimos que lo sacaron de una alberca así, para reconocerlo, todo congelado. Todos estaban ahí llorando y yo ahí dándole fuerza a todo el mundo. Pero tú sabes quién da eso, la cobertura de Dios, la fortaleza de Dios. Cuando tú permites que Dios te arrope y Dios llene fuerza a tu vida y a tu corazón. ¿Sabes? Yo no sé qué cosas fuertes han venido a tu vida.
que tal vez tú dices, sabes, yo no tengo ni la fuerza para poder seguir caminando. Pero en esta noche te está testificando un joven de 28 años que le ha tocado vivir muchas cosas y enfrentar la vida de los 16 años, pero siempre ha seguido caminando con el Señor, no importando lo que vive y lo que pase, siempre enfocado de que Dios lo va a hacer y no salirme de la cobertura, porque si me salgo a la cobertura todo sale mal para mi vida. He creído que Dios, cuando me cubre, algo grandioso Dios hace a favor de nosotros. Por eso tienes que entender de que salirte de la cobertura muchas veces no van a salir cosas a tu favor, porque si tú sigues creyendo en el Señor, en su tiempo Dios lo hará. Y hoy te puedo decir de que Dios me dio muchas oportunidades y aquí estoy. Sabes, cuando tú sigues creyendo en el Señor, Dios lo va a hacer. Sabes, mi casa hoy en día, si yo te hablara de mi casa, de mi familia, hoy no terminamos en este lugar. Mi familia, terrible. En mi casa eran escándalos de lunes a viernes, era una cobertura terrible. Escándalo, golpes, pelea, drogadicción, alcoholismo. Pero si yo no fuera decidido entregarle mi vida al Señor y entrar en esta cobertura, yo no estuviera en esta noche en este lugar. Tú sabes algo, un día que quiso marcar mi vida, porque siempre los faraones van a querer marcar tu vida y van a usar personas cercanas a ti, familiares, para marcar tu vida, para quererte muchas veces señalar. Yo recuerdo tanto, una vez una tía me dice, ¿tú por qué estudias tanto si tú vas a ser igual que tus papás? Alcohólico, igual que tu hermano drogadicto. Y yo recuerdo tanto que yo cerré mi cuaderno esa noche y yo me fui para mi casa, y yo no era cristiano todavía, ya yo venía a este lugar, y yo, cuando iba para mi casa, yo dije, Señor, reprendo en el nombre de Jesús. O sea, yo sabía reprender y había aprendido a reprender, y recuerdo tanto de que ella se me seguía diciendo, ¿qué haces estudiando? ¿Qué haces haciendo esto? ¿Sabes algo? Tal vez a ti te han dicho muchas cosas, tal vez a tus hijos los han señalado de muchas cosas, tal vez a tu esposo lo tratan de, mejor dicho, no sé de qué, pero sabes, tú estás en esta noche en este lugar porque tú quieres traer una cobertura diferente en tu casa y en tu generación. Y desde ese momento, sabes algo, cuando yo cerré mi cuaderno y me fui, oye, yo me desconecté de toda mi familia. No, yo no puedo permitir que esa palabra selle mi vida, porque hay palabras que el mismo faraón, el mismo infierno van a querer lanzar en contra de ti y en contra de tu familia para sellarte. Pero somos nosotros que nos levantamos cada día en pie de guerra, declarando la palabra de que ninguna palabra de maldición puede tocar tu vida ni tu generación. Por eso en esta noche quiero decirte que Dios necesita que se levante un Moisés, y creo que en esta noche hay Moisés en esta noche que le crean al Señor, que obedezcan al Señor y que puedan sacar a su familia adelante. Solamente Dios te necesita a ti y a mí para ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Y hoy puedo decirte que Dios es maravilloso, que Dios cambia, transforma, Dios hace muchas cosas, y que solamente tienes que seguir confiando en el Señor, porque Dios lo va a hacer. ¿Sabes algo? A veces dicen de que la cobertura allá afuera no influye mucho, porque cuando yo iba a las verbenas y las casetas, dentro del Picó, al frente del afiche, había un indio pintado, el indio Guaytaipuro pintado, y el dueño del Picó, si él hablaba contigo personalmente así, él no se le entendía lo que hablaba, pero cuando él se montaba ahí arriba, la voz le cambiaba totalmente. Él era totalmente gago, él te hablaba, pero cuando estaba ahí arriba, su voz se entendía totalmente. O sea, él tenía pacto. ¿Sabes? Porque un día, cuando yo no entendía nada de eso, yo comencé a entregarle mi vida al Señor, y entrando a este lugar, Dios dijo, sabes, tú puedes venir de allá afuera, pero tú tienes que ser limpio. Así como cuando vieron el pueblo de Israel fue a esta fuente, y que esta fuente estaba amarga, Dios tuvo que cambiar estas aguas. Así Dios hizo algo internamente en mí, porque cuando yo iba a ese lugar, mira, podía llover, relampaguear, pero ese lugar se llenaba. Dentro se llenaba y afuera vacío. O sea, tanto era el poder que estaba en ese lugar demoníaco, que algo sucedía en el ámbito espiritual. Por eso cuando yo llegué a este lugar, Dios me tuvo que liberación, sacarme ese pacto que había dentro de mí. Aunque yo no estaba cerca de ese hombre, pero lo que él transmitía del Picó, de la tarima hacia allá, lo que lanzaba, su voz, transmitía digamos, a los jóvenes que estábamos ahí, comenzaba y nos conectaba a nosotros. Y cuando yo vine a este lugar, yo pude ver cómo ese indio se desprendió dentro de mí.
esas palabras de maldiciones y entré a otra cobertura nueva. Tú no puedes creer que vienes de allá afuera y vas a venir a este lugar y tienes que ser libre, limpio, cambiado, transformado, porque Dios tiene que hacer algo diferente en ti. Si este pueblo fuera tomado estas aguas amargas, fueran sido muerto. Tú no puedes venir a este lugar y Dios cubrirte con una cobertura que viene vieja de allá. Dios tiene que cambiar todo dentro de ti, porque a veces no queremos que Dios nos cambie y nos transforme, porque el cambio duele, la transformación duele. ¿Acaso cuando el águila es cambiada y transformada, no le duele? Le duele. Ella misma se eleva y es cambiada y transformada. Ella misma entra un tiempo de cambio, ella misma se quita el pico, las alas, todo. Así somos nosotros en Dios. Cuando Dios quiere cambiar algo dentro de ti, Dios tiene que arrancar todo, todo. Muchas veces te va a doler, sí te va a doler, pero tienes que seguir ahí. Presto lo que Dios va a hacer en tu vida. Muchas veces vas a llorar, sí vas a llorar, pero tienes que estar ahí presto a lo que Dios va a hacer a favor de ti, porque en medio de ese dolor hay un cambio nuevo en tu vida. En medio de ese dolor Dios se va a glorificar. No creas que venir a este lugar y decir sí, adoro, el Señor lo va a hacer. Tienes que seguir creyendo en el Señor, aunque te duela, aunque tú no veas nada. Sigue confiando en la palabra del Señor, porque el Señor va a desatar su gloria sobre tu vida. Y si Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer con tus hijos, con tu esposo, con tu familia, porque Dios es un Dios de transformación y Él cambia, y Él transforma y Él edifica. Si tú dices, sabes, mi familia está terriblemente destruida, Dios puede restaurar tu familia, porque Dios es un Dios de restauración y la cobertura que tú portas cubre toda tu familia. Por eso en esta noche quiero declarar una palabra sobre tu vida, que si tú estás en este lugar, ya Dios está empezando a hacer algo sobrenatural en tu casa y en tu generación. Que tú no estás en este lugar por casualidad, es por propósito. Y en esta noche tú decidiste entrar por esa puerta, salir de tu casa, dejar la comodidad y venir esta noche a este lugar. Es porque sabes que necesitas que aún Dios arrope tu vida, que aún Dios te siga llenando de su gloria, de su presencia. Aunque muchas veces no tengas fuerza, no quieras avanzar, la cobertura de Dios te va a dar fuerza para que sigas creyendo en sus palabras y en sus promesas, porque Dios es un Dios que cuando sella una vida, Dios cumple su palabra, y la cobertura de Dios siempre te va a acompañar. ¿Sabes? Cuando yo iba a esos lugares, Dios estaba ahí, y cuando salí esa noche, Dios se me reveló. No creas que cuando estés en un lugar y Dios te hable, no es locura, no, el mismo Dios volviéndote a llamar, diciéndote, ya tú no perteneces a este lugar, tu cobertura no es este lugar, tu cobertura es allá, mi lugar, mi templo donde me adora, donde me salta. Pero Dios necesita que le siga creyendo al Señor.